Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 3 de septiembre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. También enviamos un saludo al licenciado Jesús Luna. Esperamos que se recupere y que pronto esté aquí con nosotros. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hay buenas noticias. Ayer fue inaugurada la planta de generación eléctrica Alameda, ubicada en las inmediaciones de Malinalco, Estado de México. En octubre del 2015 esta planta fue recibida por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Estaba inundada y con equipo obsoleto. Hoy está reparada y modernizada y forma parte de la empresa generadora eléctrica Fénix. Como todos ustedes saben, Generadora Fénix es una empresa resultado de la alianza entre dos socios, el SME y Mota Engil. El SME todos lo conocemos, es indudablemente un grupo muy importante para el país, y Mota Engil es una empresa portuguesa con amplia experiencia internacional, solidez, visión social y fuerte enfoque latinoamericano. El objetivo primordial de esta alianza de la que emerge Generadora Fénix es producir, suministrar y comercializar energía eléctrica en el mercado mexicano, y cuyo principal reto que tenemos por delante es aumentar nuestra producción de energía eléctrica de 100 a 2000 megawatts. Hemos puesto el objetivo muy alto, pero para alcanzarlo debemos aprovechar nuestras fortalezas. En primer lugar, la capacidad de inversión, el enorme crecimiento, por otro lado, y capacidad técnica de nuestros trabajadores. Son también socios de Fénix y finalmente, y no menos importante, nos han ayudado paso a paso a poder restablecer las condiciones de operación de la planta hidroeléctrica de Alameda. Él es Marco Ramírez, director de Mota Engil. También estuvo presente el licenciado Pedro Guerra en representación del secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, y él comentó que, contrario a lo que se planteaba en el sexenio pasado, de que no se podía y no se iba a reabrir la fuente de empleo, actualmente pues ya se está demostrando que sí se puede, ¿no? Y sí se pudo. ¿Cuántas generaciones de trabajadores electricistas tenemos aquí? Son 6 generaciones. Por ahí los niños que traen las camisetas son la 6ª generación. Queríamos poner a vender comida rápida. El lema de Generadora Fénix, tecnología y experiencia para la nación, en beneficio de la nación, recoge esta experiencia de 6 generaciones. Hoy por hoy, como bien dijo Marcos, nada le ha sido regalado al Sindicato Mexicano de Electricistas. La reivindicación, el hecho de estar aquí en lugar de que esté el ejército, es un producto del esfuerzo de todos ustedes. El gobierno federal, con mi conducto, no quiere ser el problema, sino parte de la solución. Gracias a la resistencia y al liderazgo del secretario general del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, gracias a los miembros del comité, después de muchas negociaciones, encontramos un cómo sí hacer las cosas, en lugar de no se puede.
Y te tocó a ti cortar el listón inaugural, Martín, de una planta modernizada. Dejaron un tablero antiguo solo como museo y pues es realmente bonita la planta. Está en un bosque tropical y con una gran cantidad de agua que mueve las turbinas. Es muy importante señalar que son de las hidroeléctricas que recuperamos para la generadora Fénix después de casi 7 años. Esa hidroeléctrica antes del decreto estaba funcionando. Cuando se vino el decreto, la tomó el Ejército y la Policía Federal por la noche. Ahí había casas habitación de los trabajadores, de los ingenieros, y fueron sacados con lujo de violencia. Y después la empezó a operar Comisión Federal de Electricidad. La inundaron, no la pudieron operar y la echaron a perder. Prácticamente todo el sistema eléctrico echado a perder, los generadores. Se hizo una importante inversión. Una vez que ya no la entregaron, más o menos como 115 millones de pesos se han invertido. Y lo interesante de ayer es que los ingenieros, los técnicos, los obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas, con una empresa mexicana también que se llama Genermex, que fue la quien suministró los equipos y la supervisión para la puesta en servicio. Y también estuvo participando la cooperativa ya LF del Centro. Ahí obtuvo un contrato para hacer el mantenimiento a todos los canales, a las tuberías, a las propias válvulas principales, a la subestación eléctrica. Y todavía teníamos algún obstáculo por parte de la Comisión Federal de Electricidad o el del SENACE, que no autorizaban hacer pruebas para interconectarla. Sin embargo, pues la razón se puso al frente porque las inversiones que se hicieron y no se estaba aprovechando la cantidad importante de agua, y es energía renovable, y es energía con un precio más bajo que el que hoy vende Comisión Federal de Electricidad, y además sirve para abastecer toda la región de un municipio que es muy importante, Malinalco. Entonces me parece que ayer, al momento de cortar el listón y entra ya en sistema las 3 unidades de generación, nos permite dejar muy claro que se equivocó Felipe Calderón y esa clase política que pensaban desaparecer al sindicato, cerrar este tipo de plantas que prácticamente ya están amortizadas. Y hoy, con la mano de obra calificada del ESME, estamos de regreso en el sector eléctrico. El despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, puede un patrón sustituir definitivamente a un trabajador al que le despidió cuando el afectado interpuso una demanda en la que alega que su cese fue injustificado. Damos la respuesta de una vez, ¿no? Sí, porque la habíamos planteado la semana pasada. Bien, la respuesta es no. El artículo 4, fracción primera, señala que se atacan los derechos de tercero o cuando se trate de sustituir o sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación de su empleo sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y Arbitraje. B, cuando se niegue el derecho a ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar Maestría en Periodismo Político con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas de 8 a 15:30 horas. Inicio del ciclo 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiem.mx. Septiem.mx. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Seguridad social es el derecho humano y constitucional de un trabajador o trabajadora a ser afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, o a cualquier otra institución que desee el patrón y que brinde seguro de enfermedades generales para el trabajador y su familia. Pero es una obligación
del patrón. Es un derecho del trabajador, pero una obligación del patrón, licenciado León. Así es, efectivamente, incluso es para toda la población. El artículo 4 y 73 de la Constitución establecen los criterios que todos los ciudadanos tenemos derecho a gozar de la salud y ser atendidos de las enfermedades que se padezcan. Y el Seguro Social, en el caso concreto, establece en su artículo 2 que todos los pues toda la sociedad tiene derecho a recibir la atención médica, pero después en su artículo 4 ya estipula que para tener derecho a atención médica en el Seguro Social se necesita ser derechohabiente. Y ser derechohabiente quiere decir que sea trabajador que esté cotizando. Al respecto, bueno, existe un problema bastante grave, diría yo, por el hecho mismo de que actualmente se calcula que hay 18.372.000 trabajadores afiliados al Seguro Social y ellos tienen el derecho de afiliar a sus familiares, es decir, esposas, padres o hijos menores de 25 años que estén estudiando. Mas, sin embargo, con la política actual que tiene el gobierno de afiliar a los estudiantes, que son aproximadamente 7 millones, con la apertura del Seguro Popular, que aproximadamente se calcula son 8 millones los que están afiliados a través del Seguro Popular, y los que estén afiliados en el Seguro Popular pueden pagar desde 0 pesos hasta 13.470 pesos, que es la anualidad que les estipula el Seguro Popular. Lo cual pudiéramos decir pues, es bastante positivo que la gente goce de seguridad social, mas sin embargo, el tener todo este número de afiliaciones hace que el financiamiento del ramo de enfermedades y maternidad pues se vea disminuido por la atención que se incrementa por aproximadamente 15 millones más de personas que tienen que tener el Seguro Social y sus familiares. Al respecto, el Estado mexicano lo único que aporta es el 13.5% de un salario mínimo por cada cotizante para este ramo. Las empresas aportan el 13% y los trabajadores, cuando ganan más de 3 salarios mínimos, aportan el 2% de su salario base. Pero las cotizaciones que se meten al seguro de enfermedades se ve disminuido porque en el caso, por ejemplo, de enfermedades crónicas degenerativas, cada vez la atención es más deficitaria porque no hay presupuesto para la atención de estos. De hecho, vemos que en el caso del Seguro Popular se disminuyó hasta 260 mecanismos para atención a enfermos o enfermedades, y en el caso de los estudiantes tienen hasta 160 atenciones en el caso de enfermedades catalogadas. Pero con el seguro ahora universal que se está dando, lo que se pretende es, o lo que se está dando, es que ciertas enfermedades degenerativas como son la diabetes, la hipertensión, su atención va a tener que tener un costo. La idea es llevar a comprar seguros médicos de gastos mayores, que es la tendencia que se está dando. Entonces, como vemos, lo que decía el Seguro Social en cuanto a la atención médica, pues cada vez es un poco más complicado para los trabajadores familiares y para la población en general. Sí, porque están tratando de confundir. El Seguro Social es una cosa, es un derecho que tiene el trabajador, igual el ISSSTE, que viene siendo el símil del Seguro Social, pero crearon el Seguro Popular, que ni es seguro ni es popular porque cobra, y la obligación del patrón, ya sea gobierno o un particular, es afiliar al Seguro Social, es decir, que con las cuotas que aporta tanto el trabajador, el patrón y el gobierno, se mantienen estas instituciones para darle atención médica a la familia y a los trabajadores por caso de enfermedad general. Hay otros seguros que hemos ido comentando y vamos a seguirlos comentando, pero hoy tocó el seguro de enfermedades generales. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Guillermina Gómez, sobre la cuestión de pérdida de derechos laborales, luego hay veces que a los trabajadores no les interesa defender sus derechos. Es verdad, por eso estamos haciendo esta cápsula de seguridad social, para que lo conozcan en primera instancia este derecho que tienen y que incluye varios derechos. Porque muchas veces no defienden su derecho porque no lo conocen. Aunque esté en la ley,
pues al ser desconocido la gente no lo reclama. Y lo que interesante es que reclame su derecho. Si usted lleva más de un mes en un trabajo y no lo han afiliado al Seguro Social, pues debe reclamar que lo afilien, aunque trae implicaciones, pero de entrada pues es esa idea, que usted reclame su derecho. Alejandro Rodríguez Flores, de la colonia Cuauhtémoc, dice que si podemos comentar sobre los spots que salen y que dicen que todo está bien en México, porque es una mentira. Bueno, sí es cierto. Más adelante vamos a tener un contrainforme sobre la situación económica de México que hizo el investigador David Lozano, que él es del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM. Y enviamos un saludo al señor Carlos Muñoz Márquez, de la colonia Jusco, que cada semana en el mercado de la Bola levanta demandas por excesos de cobro en la luz. Aurelio Gutiérrez, también del Estado de México, saluda a los que estamos en el programa. Guillermo Valdés es un jubilado del ESME, saluda a todos los que estamos en el programa, felicita por la inauguración de la planta Alameda. Enrique Argüello Hernández felicita a todos, es de Coyoacán, de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Y Ángel Cervantes dice que si el Titanic que se hundió no tuvo la lucha de los electricistas, pues la industria eléctrica no saldría adelante. Bueno, ya estamos de regreso. Lo que estábamos planteando, que son 14 hidroeléctricas que nos entregaron. Ayer el informe que dio, el mensaje que dio el director de Fénix es sobre la inversión de casi $500 millones en las hidroeléctricas y por lo menos 1.200 millones en ciclos combinados. Estamos contentos porque realmente fue un logro muy grande, aunque costó 7 años de lucha imparable, ¿no? Y de pues tener que resistir el embate de la campaña de hostigamiento, luego las divisiones que se dan a veces al interior, pero finalmente se mantuvieron cohesionados en lo fundamental y lograron ese objetivo. Y tenemos más información, pero antes vamos a saludar a los colaboradores voluntarios. Andrea Luna, quien nos apoya en los teléfonos, Antonio Peregrino Rojo, a Joel Hernández El Popeye, que estuvo muy activo ayer en la central Alameda, y en los controles técnicos a David Muñoz. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y hoy nos acompañan en el estudio nuevamente trabajadores del zoológico de Chapultepec, porque nos quedamos pues con alguna información que faltó por dar. Bienvenidos al Ring Laboral. El Ring Laboral. Mi nombre es Luz Ramírez González y fui despedida de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del DF. Nosotros presentamos 2 demandas. Una es por el despido y otra porque no nos dieron la basificación que estuvimos solicitando durante 10 años. Presentamos en las 2 demandas, salieron los 2 favorables a la Secretaría del Medio Ambiente y no tomaron en cuenta nuestros los documentos que presentamos para justificarlos, que sí efectivamente trabajamos esos 10 años dependiente de un patrón y de un horario. Entonces esto no justifica que trabajamos por contratación de honorarios asimilables a salarios. Es por eso esta demanda, porque solicitábamos la basificación tanto para una servidora como para mis compañeros. Bueno, este problema y la razón por la que los invitamos nuevamente es porque queríamos remarcar que ellos fueron trabajadores son trabajadores del zoológico y que estuvieron 10 años o más trabajando y nunca les dieron la base de trabajo, que es lo que decíamos, o sea, te contratan y te renuevan el contrato y eso es violatorio de la ley, porque después de un contrato de 6 meses te tienen que dar la base. Antes era de 3 meses, licenciado Luna. Bueno, efectivamente dice que son 6 meses, pero en el caso de los trabajadores, por lo que pude platicar con ellos, aquí lo
que se refleja que incluso el compañero Martín ha venido sistemáticamente y usted denunciando el quehacer del Poder Judicial. Lo que establecen es que dicen que no les pueden otorgar la base porque ellos trabajan en base a un presupuesto, y cuando se extingue el presupuesto se extingue el trabajo. Las situaciones que los mantienen así durante 10, 15, hasta 20 años, y nunca tienen ellos posibilidades de tener estabilidad en el empleo. Bueno. Y no tenían seguro social, por ejemplo. Sí, no. Y siguen contratando, ¿eh? Bueno, yo soy Víctor Hernández Guadarrama, y pues no, o sea, pues queremos hacer a ver si nos hacen caso, ¿no? O sea, un llamado a, no sé, el doctor Miguel Ángel Mancera, a ver si nos... Y bueno, ni a la directora de Recursos Humanos, ni a los funcionarios de Zoológico de Chapultepec les interesa cumplir con los que menciona en las leyes laborales, ni en la Constitución, que menciona que todos tenemos derecho a un empleo. Pero lo más triste es que las autoridades que gobiernan este país y esta ciudad violen de manera sistemática las leyes laborales al inducir, consentir e impulsar el trabajo llamado por horarios y sin inscribirnos el sistema de seguridad social. Yo soy Vicente Frausto Alfaro, y bueno, pues a lo largo del juicio de 15 de febrero del 2012 al 28 de abril del 2016 nos han entregado por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje 2 laudos donde nos aceptan el valor de nuestras pruebas, pese a que tenemos por escrito en el expediente y demostramos que trabajamos 10 años de manera continua y sistemática, que estábamos bajo las órdenes de funcionarios encargados de la dirección del centro de trabajo, que teníamos un horario de trabajo, que recibíamos sueldos de manera disfrazada en recibos de honorarios con sueldos bajos y sin prestaciones. Sí, los recibían cada mes, ¿no? Sí. ¿Tenían orden de trabajo o cómo los organizaban? Bueno, nos daban recibos y con eso cobramos por tarjeta. ¿Y tienen todos sus recibos? Porque sí. Esa es la prueba de que era trabajo desde el 2004. Sí. Si le echan ganas pueden ganar. Yo gané una demanda así, ¿se acuerda, licenciado Luna? Así lo conocí porque me pagaban por honorarios, pero me daban orden de trabajo diaria y mis recibos los guardé todos, y con eso llegamos a una conciliación. No llegamos a juicio, pero reconocieron finalmente su falta. Pues lo que les proponemos es que sigan defendiéndose, porque dicen que su licenciada ya les dijo que no tienen posibilidades, y yo creo que sí la tienen, porque tienen los recibos de pago. Sí, tenemos muchas otras pruebas. Tenemos los contratos que firmamos, los recibos de pago, tenemos algunos escritos donde a los compañeros los mandaban a diferentes áreas. Uh-huh. Sí, o tengo un compañero que también estuvo en... Sí, efectivamente, yo me llamo Alberto Guadarrama. Yo estaba de Protección Civil. Nos despiden en marzo del 2013, pero se supone que nuestro contrato se había terminado en diciembre, pero no, nosotros seguimos trabajando. Yo tengo un oficio que les repito, yo trabajé en Protección Civil, y tengo un oficio que me llaman para lo que es en febrero para presentarme para un simulacro de fuga de animal. Seguíamos trabajando nosotros sin contrato, y pues también nos despiden, y como se puede ver, ¿no? Hay muchas leyes, artículos de la Constitución que prácticamente están violados, ¿no? Están violados los artículos, y pues en realidad lo que queremos es demostrar cómo el gobierno prácticamente hace sus leyes y es el primero que las irrumpe, ¿no? Y eso es triste, ¿no? En realidad. Bueno, pues les deseamos mucha suerte. Nosotros con lo que les podemos ayudar es con la difusión de su problema, que ya está publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y aquí pues ya también. Entonces pues lo demás está en sus manos, en que busquen una buena defensa. Con eso ya no los podemos ayudar porque eso requiere un pago y nosotros no tenemos esos recursos, pero gracias. Pero cuando tengan algo que contar, pues nos llaman. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
trabajando por la ciencia. Mi nombre es Alejandro Evaristo Vilchis Pineda, soy integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Pertenezco a un grupo de investigación y desarrollo tecnológico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de equipo de medición de gases, en especial de ácido sulfídrico. Actualmente estamos trabajando en un proyecto de CONACYT, del Fondo de Sustentabilidad Energética. El proyecto consiste en diseñar, construir e instalar una red de medición de ácido sulfídrico en una geotermoeléctrica de CFE. Para monitorear la corrosión o degradación de los componentes de equipos electrónicos utilizamos el análisis electroquímico que permite conocer el espesor del crecimiento de sulfuros de cobre y de plata. La red de medición consiste de 10 equipos de ácido sulfídrico y algunos otros contaminantes distribuidos en el interior y exterior de la planta. Cada equipo de medición tiene su propio suministro eléctrico por medio de paneles solares. El equipo succiona una muestra de aire y es pasada por un sensor. La medición es enviada a un sistema basado en microprocesador, el cual se encarga de almacenar de manera temporal la información. De ser necesario, activará de manera local alarma audible y visible. Posteriormente, la medición que se realizó por medio del sensor es enviada vía inalámbrica a un centro de información. En el centro de información son recibidas las lecturas de cada equipo que está instalado y son almacenadas en una base de datos. La red también tiene asociada una estación meteorológica que se utiliza para conocer las condiciones ambientales existentes y las condiciones de dispersión de los gases. Posteriormente, utilizando la base de datos, el personal de la planta podrá generar los reportes necesarios y les permitirá establecer las medidas correctivas para evitar daños a equipos electrónicos sensibles de control. También estamos trabajando en el desarrollo de diversos prototipos que permitirán realizar la mitigación y captura del ácido sulfídrico. No olviden que somos un grupo que realizamos diseños electrónicos a la medida. Desarrollamos e integramos equipos de medición de gases contaminantes criterio y no criterio. Nuestros equipos desarrollados son de costos competitivos, bajo mantenimiento y robustos para trabajar en ambientes agresivos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. José Marcos Medina, jubilado, dice que un día jugando a México contra El Salvador, Calderón le dio un golpe a México y no se nos debe olvidar. Hay que tener memoria. Sí, cuando hizo un decreto de extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro. También Ernesto Pereira felicita al ESME por la Alameda. ¿En qué situación está Necaxa? Pregunta. Necaxa, de 10 generadores están generando 9. O sea, el 90%. 90%. En la planta de Tepeshi tenemos 2 unidades fuera de servicio por reparaciones y una está dentro, y en Patla hay 2. De 3, 2 están generando. Su capacidad ahorita en Necaxa debe andar por los 120 megawatts por hora. Muy importante. Cuando nos entregó CFE esa hidroeléctrica solamente estaba generando una sola unidad. Entonces, a partir de ahí, de noviembre del año pasado a la fecha, nuestros compañeros han hecho un esfuerzo importante y reparación, y ahí en Necaxa se van a hacer importantes inversiones. Hay que cambiar rotores y se planea una planta de rebombeo, una nueva, y esos son proyectos muy ambiciosos, pero que sí se pueden hacer. ¿Tenemos más llamadas? Ernesto Hernández saluda al programa, dice: también quiero expresar el agradecimiento a un servidor por haber sostenido la lucha de resistencia. Marta Cruz, esposa de jubilado del ESME, pregunta: Martín, ¿qué va a pasar con la Clínica 26? ¿Seguirá dando servicio ahora con la formación de la cooperativa? Sí, efectivamente, la Clínica 26, y es importante que los jubilados tienen seguro social, los trabajadores de Fénix tienen seguro social, y los trabajadores en cooperativa también van a tener su seguro social, porque cada trabajador que va entrando a laboral se dan de alta en el seguro social. Ahorita la conservamos con el acuerdo que le arrancamos al gobierno de mantener la seguridad social o la atención médica. Sin embargo, hay otro problema. Ahí en la Clínica 26, hace unos 3 años, con el temblor que hubo un daño estructural a uno de los edificios. El planteamiento que estamos haciendo ya con el seguro social identificado, ya tienen presupuesto para demoler el edificio o el hospital y hacer uno nuevo. Pero lo que queremos ver es que se haga un acuerdo entre el Seguro Social, el sindicato del Seguro Social, nosotros también, incluir a Generadora Fénix, que son los que están dando de alta a los trabajadores,
pues para que realmente haya vigilancia. Haya vigilancia, si se va a demoler, que es lo que los peritos tienen por parte del IMSS, entonces que se construya también, que estén etiquetados ya los recursos. Claro. Y también hacerles un llamado a los trabajadores porque no acudimos al Seguro Social. Pues se las ponemos más fácil. Entonces muchos trabajadores lo observamos, le decimos, vayan a la Clínica 26, tenemos una oficina, si es necesario una especialidad, pues desde ahí se canalizan a la raza, se canalizan al siglo XXI, a los más verdes o a los hospitales importantes, pero no van los compañeros. Es lo que... Claro, y ya les dan la justificación, pues es que no hay demanda, sí. Pues mejor no hay que reabrir. Ahorita está funcionando el área de urgencias, farmacia y alguna especialidad, pero el hospital no está funcionando por este daño estructural, pero sí tenemos un problema de que no acudimos, como que se nos hace más fácil ir a cualquier médico en otra clínica privada que ir y exigir al Seguro Social tus derechos que tienes como trabajador. Y los que sí acudimos al ISSSTE, por ejemplo, nos topamos con que suspenden las consultas a cada rato. Por ejemplo, del dentista me han suspendido 6 veces la consulta, ahí en el consultorio 2 del dentista de La Guerrero. Entonces sí, pues ya puse mi queja, me trajeron la respuesta que lo están viendo, vamos a ver qué pasa. Y tenemos más información. El 1 de septiembre del 2016 amanecimos con otro gasolinazo. Entonces le hablé al doctor en Economía e investigador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos explique qué significa este nuevo gasolinazo y cómo nos va a afectar. Va a aumentar un poco más el impacto con el caso del desempleo, posiblemente aumente unos 40,000 desempleos más. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué tiene ese impacto en el caso del desempleo los incrementos en la gasolina? Porque la Cámara de Comercio daba a conocer que, por ejemplo, casi el 12% de las empresas van a tener que hacer un ajuste por ajustes en sus costos. Y pues eso es una cantidad importante porque sobre todo son micro y pequeños negocios, los cuales por lo general son los que más sufren este tipo de incrementos, ¿no? Con el informe de gobierno se va a decir que la economía está mejor, que se están generando empleos, cuando tenemos por el otro lado este tipo de medidas que afectan no solamente a los precios, sino a la generación de empleo, ¿no? Yo estuve buscando las declaraciones de Videgaray. Cuando se hizo la reforma energética, él literalmente dijo, en 3 años vamos a tener la gasolina más barata y de mejor calidad en el país, ¿no? Y va a ser de alta competencia. Hoy tenemos 3 años, no tenemos garantía de que sea una buena gasolina, pero tampoco es una garantía de que es una gasolina que sea competitiva y es de las más caras en comparación de otros países, ¿no? El catedrático, quien es también maestro ahí en la Facultad de Economía de la UNAM, él es David Lozano, nos dice que hizo un balance de la situación económica que impera en el país y el saldo en realidad es negativo porque no solo no ha crecido la economía, tampoco ha crecido el empleo y nos siguen incrementando los precios. Eso lo hizo como una especie de contrainforme de gobierno. La deuda interna y la deuda pública, la deuda interna del país ya está llegando a condiciones de falta de pago. O sea, nos acercamos a un periodo en el cual es muy parecido al periodo de López Portillo en términos de la deuda. Entonces ahí tienen una cuenta pendiente. O sea, no se ha reducido la deuda se ha ido incrementando, ahora ya vamos a tener problemas de pago de ese tipo de deuda. No podemos recurrir al endeudamiento nuevamente para pagar esa deuda porque nos puede dejar en muy malas condiciones. Segundo, hay una gran deuda con los mexicanos en términos de que se había prometido, y hace unos días se acaba de decir el secretario del Trabajo que iba a aumentar el salario mínimo y que se iba a planear para mayo. Ahora ya estamos en agosto y nos sale con que no va a haber incremento del salario y no se espera cuándo haya un incremento. Entonces, ahí hay una cuenta pendiente con esos respectos, porque se decía que con las reformas se iba a mejorar los ingresos de los mexicanos a los bolsillos. Eso no es cierto, no se ha cumplido. Tercer aspecto, se dijo que el grueso de la economía se iba a activar, que íbamos a tener mejores ritmos de crecimiento para este año, cosa que no ha pasado. Ahora las reducciones en las expectativas de crecimiento de la economía es mayor, se habla ya de una mayor desaceleración de la economía.
El cuarto elemento, que también es, en este caso, es el número de pequeños, de micro y medianos empresarios que hayan visto ya dañada por todos esos incrementos de gasolinas, electricidad y otros rubros que están viendo afectados no solamente a ellos, sino también a los consumidores. Entonces hay una cuenta pendiente general, y un quinto es el caso de la pobreza. O sea, hay un incremento real de la pobreza en este país y el gobierno federal no está haciendo frente a todo esto. ¿Y de cuánto será el incremento? Nosotros calculamos que ahora ya podemos hablar de cerca de 3.200.000 nuevos pobres. Ahora es cuando más se ha gastado en combate a la pobreza y seguimos teniendo más pobres cada vez, ¿no? ¿Cómo cuánto se habrá gastado en combate a la pobreza? Mira, nosotros en los últimos 40 años, el gobierno, los distintos gobiernos han gastado 2.320.000 millones de pesos. O sea, es el gasto en combate a la pobreza más alto de la historia, y resulta ser que tenemos más pobres, ¿no? O sea, cada uno, si nos dieran lo que se destinó en todo este tiempo al combate a la pobreza, tenemos que nos hubieran podido haber entregado cerca de 37 millones de manera personal a cada mexicano. No se ve ni crecimiento de infraestructura, ni crecimiento productivo, ni mejora en el empleo, una mayor subcontratación. O sea, ahorita México tiene el 63% de subcontratación y tiene informalidad, un crecimiento del 63% con datos internacionales. Entonces, ¿de dónde saca ahora el gobierno en su informe que está disminuyendo la informalidad? Eso es mentira, ¿no? 36, seríamos millonarios todos. Pero todo ese dinero va a parar a estos programas asistencialistas. Y se queda en la estructura. Les regalan las despensas, que de los adultos mayores su 65 y más, y son puros programas asistencialistas y electoreros, porque todas las actividades que desarrollan son previos a las propias campañas, y además la terrible opacidad de cómo se manejan los recursos. Claro. Por ejemplo, los funcionarios, hoy reciente está Rosario Robles, que trae un tema de opacidad. Si investigara la Auditoría Superior de la Federación el desvío de todos esos recursos, pues no hay quien lo salve a estos señores. Así es. Vamos a escuchar un promo en apoyo a la Escuela de Periodismo Carlos Septién y regresamos. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García convoca a cursar Maestría en Periodismo Económico, con registro de validez oficial de la SEP. 6 trimestres en clases sabatinas, de 8 a 15:30 horas. Inicio del ciclo 1 de octubre de 2016. Inscripciones hasta el 19 de septiembre. Más información en septiem.mx. Septiem.mx. Bueno, va a haber un foro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y va a ser precisamente sobre cómo están intentando desaparecer o menguar la seguridad social. El foro se va a llamar, o se llama, Cambio de Sistema de Pensiones y sus efectos. Es hoy, 3 de septiembre del 2016, a las 9:30 de la mañana, y el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes es uno de los ponentes, y él está presente aquí para que nos adelante un poquito de su ponencia. Bueno, yo voy a hablar de las posibilidades de que se construya y se diseñe un sistema de seguridad social autogestivo. No es algo nuevo en la historia ni algo que yo esté inventando. A lo largo de la historia de México, en el periodo que va de 1920 a 1943, se desarrollaron diferentes experiencias en México con 3 enfoques, ¿no? Uno de la Fundación Rockefeller, otro del gobierno, ¿no? Y otro de un programa internacional. Entonces hubo diferentes formación de cooperativas rurales de salud, ¿sí? Unas dependientes del gobierno, otras con participación del gobierno y otras totalmente autónomas y autogestivas. Esto es en el caso mexicano, pero a nivel mundial, pues en Sudamérica, ¿verdad? Brasil, Uruguay, Argentina principalmente, hay experiencias también al respecto de formación de cooperativas de salud y mutuales que resuelven en gran medida el problema, y tienen centros hospitalarios, o sea, son grandes, no son cooperativas así pequeñas. En el caso más reciente de México,
en las universidades. Hay 4 universidades que han, sobre todo en el caso de pensiones y jubilaciones, han desarrollado una serie de esquemas que son desde autogestivos totalmente, o otros que son sistemas complementarios de pensiones y jubilaciones. Nomás por mencionar esos 4 casos, la Universidad de Guadalajara, que incluso tuvo que hacer cambios a nivel de, acuerdos tomados por la Cámara de Diputados local para que le dieran la facultad a la universidad de que ellos atendían el aspecto de pensiones y jubilaciones, mientras que la salud, la atención médica la dejaban en el caso de el Seguro Social, el IMSS. Y luego está el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, el caso de la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco, que esas otras 3 universidades tienen un sistema cogestivo y en todos los casos el patrón es de que tenían al borde de una crisis financiera de la propia universidad y después generaron comités técnicos, fondos, ¿verdad?, para atender estos asuntos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Maestro, entonces habría varias propuestas para que se rescate la seguridad social. Una es la que usted está planteando, que se cree una especie de Afore, administradora de fondos para el retiro, pero popular, como una especie de caja popular. Y la otra es que se restaticen los recursos. ¿Cuál sería? Sí, existe esa propuesta. De hecho, el senador Mayans es uno de los que trae sustentando esta propuesta, ¿no?, de que se restatice, y en particular ahorita, por lo mientras, sostienen que se establezca una Afore pública, así ya totalmente y de manera abierta, que no se mantenga estrictamente como está, sino que se le den más atribuciones a pensionista y que sea una Afore pública. Es una opción, ¿no? Claro que es una opción. Nosotros decimos, bueno, tampoco partimos de la nada, están estos casos, no son las únicas, esas 4 universidades en el que se ha podido llevar a cabo este sistema autogestivo o cogestivo de pensiones. Bueno, el foro en el que usted va a participar inicia a las 9:30 y la ubicación es Avenida Periférico y calle Zapote, sin número, allá en la colonia Tlalpan. Es en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el aula magna. Sí, bueno, entonces ahí los esperamos. La colonia es Isidro Favela, en la delegación Tlalpan. Es Periférico y Zapote sin número, Periférico Sur. Isidro Favela, en Tlalpan. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar al bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré sobre el gas LP. Los bomberos atienden 20,000 fugas de gas al año. De estas fugas ha habido explosiones con lamentables consecuencias, y la causa más frecuente es porque los cilindros portátiles están en malas condiciones. La recomendación es que al recibir su cilindro lo revise de la parte de abajo, ya que la mayoría de las fugas se debe a que están picados del fondo. A la menor duda, realícele la prueba de la enjabonadura en el asiento y en la válvula del cilindro. Si tiene fuga, regréselo al repartidor y que le entreguen otro. Recuerde, si percibe una fuga de gas y la escucha, es porque es muy grande. Evacúe el área y llame a los bomberos. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Bueno, y en más información, el próximo 15 de septiembre del 2016 se va a instalar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que como ustedes saben, pues tiene muchas críticas porque ya están asegurados 40% de lugares para el PRI. Y pues entonces es cuestión nada más como que de levanten la mano y todos los demás pues constituyentes ciudadanos van a quedar un poco arrasados. Por esa razón, porque se ve como que ya hay una manipulación del proceso de cómo se va a constituir
o cómo se va a discutir la Constitución de la Ciudad de México. Se va a hacer hoy una reunión de un constituyente ciudadano, Martín, ahí en donde está el Caballito. Sí, ahí enfrente, en Tolsá. En la Plaza Tolsá. Así es. Va a ser a las 10 de la mañana y son varias organizaciones sociales, populares, sindicales, que nos estamos dando cita para plantear una constituyente ciudadana. Por como bien lo has dicho, lo que pretenden hacer es una constituyente, pero solamente de la clase política, o sea, de una cúpula, sin tomar en cuenta la sociedad. Y ahí pues hay muchos temas para la ciudad que hay que discutirlos. Uno, como lo hemos escuchado aquí, cómo están los derechos de los trabajadores en la Ciudad de México, los despidos que se están dando, como lo escuchamos ahorita aquí de los compañeros del zoológico, pero en todas las dependencias pasa lo mismo. Y entonces, ¿qué se va a plantear? Entonces, la idea es de que todos los actores planteemos una constituyente desde los que estamos acá abajo, de cuáles son las condiciones en las que estamos y cómo se puede mejorar esta ciudad, que es la más importante. El tema del agua es otro tema muy interesante, porque pues no hay agua para las colonias populares, pero tú agarras y ves todo el corredor Reforma y se siguen construyendo innumerables edificios. Y el otro tema son de las propias vialidades, que hoy tienen minado prácticamente toda la ciudad, la rompen a cualquier hora y no se cumplen con las normas. Antes Luz y Fuerza tenía que sacar sus licencias de construcción y no se les permitía cielo abierto romper. Tuvieron que comprar máquinas direccionales y hoy le rompen a todas horas, ¿eh? Sí, ahí en Tlatelolco rompieron, es que para meter tubería más grande, y ni metieron la tubería y dejaron el hoyo ahí. Ya lleva 1 año o más, como 2 años. Son como que los puros intereses económicos con los que mueven a los delegados y a las propias autoridades. Entonces, el tema de la educación también en el Distrito Federal es un tema que hay que abordarlo. El tema de los derechos humanos fundamentales, porque a pesar de que tenemos importante constitución, aquí se hizo todo una parnaflaria de decir que teníamos excelentes derechos humanos que se habían constituido. Sin embargo, a la hora de ejercerlos, no hay una justicia pronta y expedita. Entonces, hay muchos temas que hay que abordar, y por eso la invitación es que a las 10 de la mañana participen, es la entrada libre, y que va a haber distintas mesas para que se pueda integrar una constituyente, pues desde los ciudadanos, desde los distintos sectores. Bueno, sí, pues tenemos los nombres de las mesas. Una es de los derechos sociales, derecho humano y el derecho a la ciudad, Estado social y democrático de derecho de gobierno, división territorial y de poderes. Otra mesa es de economía justa y distribución de la riqueza. Una cuarta mesa va a ser de derechos laborales. A las 10 de la mañana participan múltiples organizaciones, pues ahí se pueden dar cita en el Caballito. Y en más información viene el Congreso, va a cumplir un aniversario más el SUTIN, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Guillén. Buenos días a todos. Pues en efecto, este 8 de septiembre cumple 52 años el Sindicato de los Trabajadores Nucleares Mexicanos. En este marco vamos a hacer nuestro 24º Congreso Nacional Ordinario y esperamos que todos nos puedan acompañar. La inauguración es este lunes 5 a las 5 de la tarde en nuestro local sindical, que está ubicado en Viaducto Río Becerra 139 en la colonia Nápoles. Ojalá podamos contar con la presencia de todos. Seguramente esto va a contribuir a fortalecer los lazos de unidad entre los sindicatos y con la sociedad. Pero quisiera aprovechar también un aspecto que a los trabajadores nucleares nos ha dado mucho gusto, es saber la victoria de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y desde que se dio el golpe hemos estado muy atentos y ha sido muchos momentos en la historia en los que hemos estado cercanos. Y precisamente en el marco de los avances que han tenido los compañeros ha surgido la iniciativa, y con mucho gusto digo que ha sido iniciativa de compañeros trabajadores de base, de aprovechar el conocimiento que nuestros compañeros investigadores tienen en distintos aspectos, muchos de los cuales se han venido planteando en las cápsulas que quincenalmente planteamos aquí, y que podamos colaborar con el conocimiento científico de nuestros compañeros, con nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricidad,
electricistas. Y esto lo vamos a plantear para que sea formal en nuestro Congreso y seguramente podremos tener alguna reunión o algunas reuniones con nuestros compañeros del ESME y nuestro Consejo Técnico Científico, a ver de qué manera podemos aprovechar el conocimiento que en materia de energía, medio ambiente y otras materias tenemos con nuestros hermanos del ESME para poder aportar un granito de arena en la victoria de nuestros compañeros. Muchas gracias, Carlos Baíba. Estaremos el próximo lunes en la inauguración del Congreso. Y rápidamente tenemos llamadas. Víctor Hernández Herrera pregunta, Martín, él dice que es ex empleado de Luz y Fuerza y que dicen que el ESME está asociado con una empresa portuguesa para dar el servicio. Por el momento es solo para generar, ¿no? Con Mota Engil. Y está en proceso la constitución y registro de una empresa de suministro de usuarios calificados y otra de usuarios de consumo básico. O sea, lo puedes hacer, pero con filiales o subsidiarias, ¿no? Una generadora puede hacer todos los procesos, ¿no? Sí. También nos llama Rogelio Cortés, felicita a todos los que estamos en el programa, dice bien por la planta Alameda, y ahora hay que empezarle a darle mantenimiento para arreglar lo que echó a perder la CFE, pues sí es todo. Y la deuda de CFE ahora la hicieron pública, le metieron casi 60 mil millones de dólares a la deuda pública de la empresa de clase mundial y otros 70 mil de Pemex. Marta Rojo de la colonia San Pedro Mártir saluda y dice, saluda al programa, adelante, bendiciones para todos, muchas gracias. Y hay una felicitación que queremos hacer también a los de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Hoy es un aniversario más, van a empezar ellos a las 10 de la mañana en el auditorio Ernesto Velasco Torres del Sindicato Mexicano de Electricistas, y también va a haber reunión del Consejo Político de la nueva Central de Trabajadores. Bueno, también está la información de que con los paros de los maestros ya recibieron alrededor de 100 de ellos cartas de rescisión de contrato y están planteando a ver cómo se van a defender, porque ellos están luchando en contra de una reforma educativa que más que mejorar el nivel de la educación lo que hace es buscar mecanismos para despedir a los maestros. Se habla de que la Secretaría de Educación Pública quiere despedir alrededor de 300,000 en una primera etapa, pero van por más. Tiende a empeorar el panorama con los maestros. Y además las contradicciones del gobierno. Dice que les interesa la educación de calidad y el recorte al presupuesto este año fue a la educación. Y a la salud. Y a la salud. Y ahora para el ejercicio del año que viene, que ya estamos revisando el presupuesto, lo mandaron con una disminución de 300,000 millones de pesos. Y otra vez a salud y a educación. Y entonces dices, ¿cómo comprender que quieren una iniciativa educativa o una reforma educativa para mejorar la calidad en el país? El fondo es continuar con la privatización de la educación pública, porque hoy los neoliberales pues ven la educación como un gran negocio, la salud como un gran negocio. Así es. La próxima semana tendremos una entrevista con el maestro Pedro Hernández, que está muy activo. Andan preocupados porque eso de las 100 rescisiones de contrato me lo dijo el martes. Y vamos a tener un enlace telefónico, pero se fue a Córdoba y se nos complicó el enlace. Pero la próxima semana les traeré la información completa sobre ese tema. Pues ahora sí es hora de irnos. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores voluntarios, licenciado Jesús Luna, Carlos Guillén, Antonio Peregrino, Martín Esparza, Andrea Luna, el Popeye que está por allá, y Lalo y Denise que tuvieron pachanga ayer porque fue cumpleaños de Eduardo Díaz Reguera, y los veremos hasta la próxima semana. Lourdes Martínez se despide de ustedes. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.